Las mujeres amazonas, secretos que los historiadores no cuentan. ¿Puedes imaginar una sociedad donde las mujeres gobiernan todo? Deciden cómo vivir, a quién amar e incluso a quién permitir en su mundo. Las amazonas, mujeres cuyas vidas están envueltas en leyendas, misterios y, sí, también rumores. Pero, ¿sabías que sus historias no solo tratan de batallas y poder? Ocultan mucho más. Me llamo Nombre, y hoy te invito a un viaje a un mundo donde las mujeres no solo vivían, sino que gobernaban. Eran fuertes, independientes y, quizá, las figuras más enigmáticas de la historia. Amazonas. ¿Por qué sus nombres inspiran tanto asombro en los hombres? ¿Por qué sigue siendo un misterio si fueron realidad o leyenda? ¿Y cómo lograron crear una sociedad donde los hombres desempeñaban un papel secundario? Comencemos con lo esencial. Las amazonas nunca vivieron bajo las reglas impuestas por el mundo. Crearon sus propias leyes. Su sociedad era matriarcal, lo que significaba que las mujeres tomaban todas las decisiones. Eran líderes, guerreras, sacerdotisas y, según algunos relatos, incluso amantes entre ellas. Sí, imagina un mundo donde las mujeres no temían mostrar su pasión, su fuerza y su sexualidad. No era libertinaje en el sentido habitual. Era libertad, plena y absoluta. Las amazonas consideraban a los hombres útiles, pero solo cuando los necesitaban. Por ejemplo, si querían tener descendencia. Según las leyendas, una vez al año visitaban tribus vecinas, elegían a hombres y pasaban con ellos lo que podríamos llamar una fiesta de pasión. Los hombres se convertían en sus compañeros, pero solo por un tiempo breve. Si nacía una niña, la criaban como una amazona. A los niños varones los devolvían a sus padres o, según otras versiones, los educaban como sirvientes. Este estilo de vida puede parecer inusual, pero para ellas era el equilibrio perfecto. Hablemos ahora de sus rituales. Las amazonas no solo eran guerreras, también eran sacerdotisas. Sus templos estaban dedicados a la diosa Artemisa, símbolo de la fuerza femenina, la naturaleza salvaje y la libertad. Los rituales solían realizarse por la noche, bajo el cielo estrellado. Se dice que las mujeres se reunían alrededor de una hoguera, adornadas con coronas de flores y oro. Cantaban canciones que, según creían, podían invocar el poder de los dioses. Pero lo más interesante es que estas ceremonias incluían danzas llenas de simbolismo. No eran simples movimientos. Era una expresión de su libertad, su belleza y su rebeldía. Las amazonas tampoco ocultaban su fuerza. Sus cuerpos eran herramientas que manejaban con maestría. Las leyendas cuentan que entrenaban desde la infancia para convertirse en invencibles en el combate. Sin embargo, hay otro detalle fascinante. Usaban su belleza y sexualidad como armas. Se dice que su atractivo era tan poderoso que los hombres perdían la razón y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que ellas ordenaran. Este era otro nivel de poder que las amazonas utilizaban para proteger su mundo. Pero no pienses que su sociedad solo trataba de batallas y rituales. Valoraban el arte, la música y el conocimiento. Las amazonas creaban joyas únicas, escribían poemas e incluso tenían su propio lenguaje gestual que solo ellas entendían. Estas mujeres eran la personificación del equilibrio, entre la fuerza y la elegancia, entre la inteligencia y la pasión. Ahora la gran pregunta: ¿realmente existieron? Las investigaciones arqueológicas sugieren que sí. En las estepas euroasiáticas se han encontrado tumbas de mujeres guerreras que podrían haber sido el origen de las amazonas. Sus espadas, adornos e incluso las marcas de batalla en sus cuerpos apuntan a que las leyendas tienen una base real. Las amazonas nos dejan muchas preguntas. ¿Eran realmente como las describen las historias? ¿O son solo fantasías de un mundo donde las mujeres tenían el control absoluto? Pero una cosa es segura: su espíritu sigue vivo.
en cada mujer que no teme ser ella misma, que lucha por sus derechos y que demuestra al mundo que la fuerza y la belleza no son opuestos, sino aliados. ¿Estás listo para descubrir más? Porque esta es solo el comienzo de la historia de mujeres que lograron cambiar la percepción del mundo. Las amazonas dejaron no solo mitos, sino también un legado importante que sigue influyendo en nuestra comprensión de la fuerza, la independencia y el papel de las mujeres en la sociedad. Pero para entender cómo construyeron su sociedad, debemos sumergirnos aún más en su mundo. Uno de los aspectos clave de su cultura era cómo estructuraban su jerarquía. Imagina una sociedad donde la líder suprema era una reina guerrera. No se elegía por su linaje, sino por su fuerza, sabiduría y capacidad para gobernar. Se dice que la reina no solo era una gobernante, sino también una guía espiritual. Conocía los secretos de antiguos rituales y poseía conocimientos transmitidos de una líder a otra. Su poder era absoluto, pero también lo era su responsabilidad hacia su pueblo. Otra característica fascinante era el vínculo entre mujeres. Las amazonas creaban lazos tan fuertes que mantenían unida a su sociedad. Su principio era simple: somos hermanas unas para otras. Este vínculo era tan sólido que podían confiar plenamente entre ellas para todo, desde la crianza de los hijos hasta la defensa de sus tierras. Según las leyendas, si una mujer estaba en peligro, las demás acudían en su ayuda sin importar las circunstancias. Sin embargo, sus relaciones no siempre eran solo de amistad. Las leyendas cuentan que algunas mujeres encontraban el amor entre ellas. Estas relaciones no solo no eran condenadas, sino que se consideraban bendiciones de los dioses. ¿Cómo era su vida cotidiana? A pesar de su reputación de guerreras, las amazonas no pasaban todo su tiempo en el campo de batalla. Cultivaban alimentos, practicaban artesanías y creaban tanto joyas como armas. Sus asentamientos estaban organizados con precisión. En el centro había un templo dedicado a Artemisa, que servía también como lugar de reunión y rituales. Alrededor del templo estaban las viviendas, talleres y áreas de entrenamiento. Las amazonas eran maestras de la artesanía. Sus tejidos, joyas e incluso sus armas eran admirados por su belleza y detalle. Según cuentan, utilizaban técnicas únicas que permanecieron como secretos bien guardados. Pero lo más impresionante eran sus tradiciones de entrenamiento militar. Desde la infancia se preparaban para alcanzar la perfección física. Las leyendas afirman que podían montar a caballos sin silla, disparando flechas con tal precisión que sus enemigos temblaban. Su regla principal en el combate era simple: la fuerza no lo es todo, la inteligencia importa más. Estudiaban tácticas, maniobras engañosas y estrategias para usar el terreno a su favor. Una de las historias más intrigantes habla de los rituales que realizaban antes de las batallas. Estas ceremonias incluían danzas alrededor del fuego, durante las cuales invocaban a los dioses para que les dieran fuerza y éxito. En esos momentos, se sentían como una unidad indestructible, listas para cualquier desafío. Sin embargo, su mundo no era perfecto. Las amazonas enfrentaron numerosos enemigos. Las tribus masculinas a menudo atacaban sus tierras, creyendo que las mujeres no podrían defenderlas. Pero cada vez que lo intentaban, se encontraban con mujeres que manejaban espadas y arcos mejor que cualquier hombre. Curiosamente, en algunas leyendas también se mencionan alianzas entre las amazonas y tribus vecinas. Estas no eran simples acuerdos políticos, sino verdaderas asociaciones basadas en el respeto mutuo por la fuerza y la independencia de cada lado. ¿Realmente existieron? En las estepas de Eurasia se han encontrado tumbas de mujeres guerreras, enterradas con espadas, arcos y joyas. Estos descubrimientos sugieren que las mujeres luchadoras no eran solo un mito. Las amazonas, o sus posibles prototipos, nos dejaron una importante lección.
demostraron que la fuerza femenina es multifacética. Eran guerreras, sí, pero también líderes, artesanas, madres y guardianas de la cultura. Y lo más importante, el espíritu de las amazonas sigue vivo. En cada mujer que lucha por sus derechos, que no teme ser auténtica, que encuentra fortaleza donde otros ven debilidad. Es posible que nunca sepamos toda la verdad sobre las amazonas, pero su historia, su espíritu y su fuerza continúan inspirándonos hoy. ¿Te gustaría saber más sobre las leyendas y secretos que dejaron estas mujeres enigmáticas? Entonces, quédate con nosotros, porque esto es solo el comienzo. Amazonas, un mito que parece interminable. ¿Pero pueden todos estos misterios encontrar un desenlace lógico? ¿O estamos condenados a buscar eternamente la verdad sobre estas mujeres que rompieron los estereotipos de su tiempo? Es hora de desvelar todos los secretos y descubrir qué se oculta detrás de estos mitos. El mayor misterio. ¿Existieron realmente las amazonas? Los hallazgos arqueológicos nos ofrecen muchas pistas. En las estepas de lo que hoy son Kazajistán y Rusia, se han encontrado cientos de tumbas pertenecientes a mujeres guerreras. Sus cuerpos fueron enterrados junto con espadas, arcos y equipo ecuestre. Estas sepulturas tienen una antigüedad de más de 2500 años. Estas mujeres formaban parte de tribus nómadas como los escitas. Vivían en condiciones extremas donde todos, sin importar su género, debían saber defenderse. Pero estas mujeres escitas no solo luchaban, gobernaban sus comunidades y su influencia iba más allá de las cuestiones militares. Algunos investigadores creen que fueron estas mujeres escitas las que inspiraron la imagen de las amazonas en la mitología griega. Los griegos, al encontrarse con estas mujeres fuertes e independientes, quedaron tan impresionados que comenzaron a tejer leyendas sobre su poder y libertad. ¿Cómo era su sociedad? Sabemos que las amazonas vivían sin hombres, lo que era una posición deliberada. Sin embargo, esto no significaba que odiaran a los hombres. Sus relaciones eran complejas. Invitaban a los hombres solo cuando era necesario, para la reproducción o para sellar alianzas. Este aspecto de su vida siempre ha estado rodeado de intriga. ¿Cómo lograron mantener su autonomía durante tanto tiempo? La respuesta podría estar en su capacidad para construir una comunidad que funcionaba como un solo organismo. Cada amazona conocía su papel y podía confiar plenamente en sus compañeras. Otro misterio es su reputación como guerreras. ¿Eran realmente tan fuertes como las describían los griegos? Una leyenda relata cómo las amazonas invadieron Atenas para castigar a Teseo por secuestrar a su reina, Antíope. Se dice que llegaron hasta los muros de Atenas y libraron una feroz batalla contra sus habitantes. Esta contienda se convirtió en un símbolo del enfrentamiento entre los mundos masculino y femenino. Aunque estos relatos puedan ser ficticios, reflejan cómo los griegos percibían a las amazonas, no como enemigas comunes, sino como iguales. Este es el mayor elogio que podían recibir en una sociedad dominada por hombres. ¿Qué pasó con ellas? Las leyendas no son claras sobre la caída de las amazonas. Algunos dicen que fueron aniquiladas en una serie de batallas contra ejércitos masculinos. Otros sugieren que se asimilaron a las culturas vecinas. Sin embargo, la teoría más interesante es que nunca desaparecieron. Las amazonas cambiaron la forma en la que existían. Su espíritu vive en las mujeres modernas que luchan por sus derechos, desafían las normas sociales y rompen estereotipos. ¿Qué nos dejaron las amazonas? Su mayor legado es un ejemplo de que una mujer puede ser independiente, fuerte y sabia. Nos enseñaron que el poder no tiene por qué ser agresivo. Puede ser equilibrado, sabio y hermoso. Su historia no es solo un mito, es un recordatorio de que el mundo está en constante cambio y que quienes creen en su fuerza pueden transformarlo. ¿Eran las amazonas solo un mito o realmente existieron? Es una pregunta a la que quizás nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero algo es seguro.
Su espíritu sigue inspirando, su fuerza sigue causando admiración y su leyenda seguirá siendo parte de nuestra cultura para siempre. Esta es una historia sin final, porque cada mujer que busca la libertad, que lucha por la igualdad y que no teme ser auténtica, es, en esencia, una amazona moderna. Strong Sparkles. Amazonas y el amor. Secretos de sus corazones y estrategias. ¿Alguna vez te has preguntado cómo veían el amor las amazonas, esas legendarias mujeres guerreras? Imagina una sociedad donde las mujeres no solo dominaban la espada, sino que también decidían a quién amar, cómo y por qué. En un mundo donde las pasiones se entrelazaban con la estrategia, construían relaciones que no solo impresionaban, sino que también conquistaban a los hombres. Me llamo Nombre, y hoy te contaré cómo las amazonas forjaban sus relaciones, qué reglas guiaban su amor y por qué estas uniones se convirtieron en leyenda. Según la leyenda, las amazonas vivían aisladas de los hombres. Su mundo era un lugar donde las mujeres gobernaban todo. Pero, ¿significaba esto que no tenían relaciones con los hombres? No, sus vínculos románticos existían, pero seguían reglas únicas. Una vez al año, las amazonas viajaban a tribus vecinas. Estas no eran expediciones comunes, se las conocía como las fiestas del amor. Las amazonas escogían a los hombres que consideraban más dignos, fuertes, valientes, atractivos. Pasaban algunos días con ellos, pero estas relaciones carecían de sentimentalismos. Para las amazonas no era solo cuestión de pasión, era una estrategia para asegurar la descendencia. Si de estas uniones nacían niñas, las criaban como futuras guerreras. Los niños, en cambio, eran enviados de regreso con sus padres o se quedaban en la tribu como sirvientes. Pero, ¿eran estas relaciones completamente desprovistas de sentimientos? No, y ahí reside la intriga. Las leyendas cuentan que algunas amazonas realmente se enamoraban. En los hombres encontraban no solo compañeros, sino también aliados. Estos vínculos podían ser muy fuertes, aunque poco frecuentes. Una de las historias más famosas es la de la amazona Antíope y el héroe ateniense Teseo. Se dice que Antíope se enamoró de Teseo, abandonó a su pueblo y lo siguió. Su amor simboliza la lucha entre la libertad y la pasión, entre el deber y los sentimientos. Sin embargo, el amor de las amazonas no se limitaba a los hombres. Imagina una sociedad donde las mujeres pasaban cada día juntas, entrenando, luchando, compartiendo secretos y alegrías. En esta cercanía nacía no solo la amistad, sino también algo más profundo. Algunas amazonas encontraban el amor entre ellas mismas. Estas relaciones no solo no eran condenadas, sino que se consideraban especiales. Su cercanía física era una manifestación de confianza, unidad y apoyo mutuo. Tales relaciones a menudo eran una fuente de fortaleza para las amazonas. Les ayudaban a superar desafíos, mantener la calma en las batallas e incluso tomar decisiones importantes. Pero hay otro dato interesante. Las amazonas utilizaban su belleza y sensualidad como un arma. Sabían cómo impresionar a un hombre y someterlo sin necesidad de blandir una espada. Sus movimientos, miradas, palabras, todo era parte de su estrategia. Algunas leyendas narran que las amazonas podían enamorar a sus enemigos para luego derrotarlos. Los hombres, cautivados por su fuerza y belleza, se volvían impotentes frente a su inteligencia y astucia. Entonces, ¿cómo percibían el amor las amazonas? Para ellas, era libertad. No permitían que el amor gobernara sus vidas, pero tampoco lo negaban. Podían entregarse a la pasión, pero siempre se mantenían fieles a sí mismas. Era un equilibrio que muchos no podían entender. Las amazonas vivían bajo sus propias reglas, y en el amor también seguían siendo guerreras, fuertes, independientes y misteriosas. ¿Y qué podemos aprender de ellas?
Tal vez que el verdadero amor es libertad. Libertad para ser uno mismo, para elegir y para amar sin miedo a perderse. Sus historias nos muestran que el amor puede tomar muchas formas. Puede ser tierno y apasionado, estratégico y desinteresado. Y lo más importante, siempre será parte de nuestras vidas, sin importar quiénes seamos o dónde estemos. ¿Listo para saber más? Porque esta es solo la primera página de la leyenda de mujeres que no solo construyeron su sociedad, sino también sus propios corazones. Pero esta historia tiene aún más profundidad. El amor de las amazonas no es solo una leyenda de pasiones y alianzas, sino también una forma de supervivencia, un equilibrio entre el deber y la libertad. Veamos cómo su visión de las relaciones permitió crear una sociedad donde cada mujer podía ser fuerte e independiente sin renunciar a su humanidad. Las amazonas no temían correr riesgos. Sus alianzas con hombres a menudo eran movimientos estratégicos. Imagina un encuentro secreto, una amazona con su armadura completa y el líder de una tribu vecina. Su diálogo comienza con un intercambio de recursos o un pacto de no agresión, pero termina en una noche que cambia el equilibrio de poder. ¿Era manipulación? Tal vez. Pero para las amazonas era una cuestión de supervivencia. Su mundo era cruel, y entendían que a veces la mejor arma no era la espada, sino la inteligencia y el encanto. En una ocasión, según las leyendas, una reina amazona formó una alianza con un poderoso rey cuya armada amenazaba sus tierras. Pasó varias noches con él discutiendo términos de paz. Al final, el rey las dejó en paz. Pero su ejército se debilitó porque las amazonas convencieron a algunos de sus soldados de unirse a ellas. Lo más interesante es que el amor no era solo una herramienta de influencia, era una fuente de fortaleza. Las amazonas creían que el amor podía brindar una energía que les ayudara a ganar batallas o a tomar decisiones difíciles. A veces, estas relaciones eran prohibidas. Por ejemplo, si una amazona se enamoraba de un extranjero, sus hermanas podían cuestionar su lealtad. Pero eso no las detenía. En su mundo, el amor era tan libre como la independencia. Estas historias también resaltan cuánto valoraban las amazonas sus propios deseos. No ocultaban sus sentimientos, pero tampoco permitían que los dominaran. Por ejemplo, si una relación con un hombre se volvía tóxica o interfería con su misión, no dudaban en terminarla. Imagina a una amazona despidiéndose de un hombre, mirándolo directamente a los ojos. Ella le dice: «Fuiste parte de mi camino, pero no de mi destino». Su voz no tiembla, porque sabe que su fuerza radica en su capacidad de seguir adelante. Y, por supuesto, no podemos olvidar que las amazonas veían el amor en todos los aspectos de sus vidas. Amaban a sus hijos, aunque los criaban con disciplina. Amaban a sus hermanas de armas, porque sabían que ellas las protegerían en la batalla. Una de las historias más conmovedoras es la de dos amazonas que encontraron el amor entre ellas. Sus nombres se perdieron en la historia, pero las leyendas dicen que su relación inspiró a otras. Juntas entrenaron a jóvenes guerreras, lucharon en batallas y enfrentaron juntas su última lucha defendiendo a su tribu. ¿Eran las amazonas aisladas? Sus relaciones eran complejas, apasionadas y a veces caóticas, pero siempre se basaban en un principio fundamental: la libertad de elegir. Las amazonas nos recuerdan que el amor puede tomar muchas formas. Puede ser una fuente de fuerza, de estrategia o de pasión. Pero lo más importante es que siempre sigue siendo una parte esencial de nuestra humanidad. ¿Eran perfectas las amazonas? Pero fueron un ejemplo de cómo mantenerse fiel a uno mismo incluso en las situaciones más difíciles. Sus historias nos enseñan que la verdadera fuerza está en encontrar el equilibrio entre el amor y la libertad, entre la pasión y el deber. Este es el final de esta narración, pero no el final de la historia de las amazonas. Su espíritu todavía vive entre nosotros y tal vez,
algún día sientas esa fuerza dentro de ti. Las historias de las amazonas siempre son más profundas de lo que parecen a primera vista. Sus relaciones, su amor y su vida estaban llenos de intrigas que, incluso después de milenios, siguen siendo un misterio. Pero, ¿qué ocultaban estas legendarias mujeres y por qué su historia sigue inspirándonos? Las amazonas no solo encontraron un equilibrio entre la fuerza y el amor, sino que también cambiaron las reglas del juego. Sabían cómo usar sus relaciones para alcanzar grandes objetivos. Recordemos la leyenda de la reina Pentesilea, quien luchó en la guerra de Troya. Pentesilea no solo se convirtió en aliada de los troyanos, sino que los inspiró con su valentía y determinación. Se dice que su presencia cambió el curso de la batalla. Los hombres que lucharon a su lado quedaron asombrados por su fuerza, pero al mismo tiempo no pudieron evitar enamorarse de su carisma. Su alianza con los troyanos no fue solo militar. Fue una historia de confianza, lealtad y respeto mutuo. Sin embargo, como muchas otras amazonas, Pentesilea pagó el precio más alto por su amor. Murió en batalla, pero su nombre se convirtió en símbolo de que el amor y la guerra pueden coexistir en un mismo mundo. No obstante, no todas las historias de las amazonas terminaron en tragedia. A menudo demostraban que el amor podía ser un arma tan eficaz como una espada. Las leyendas cuentan que algunas amazonas deliberadamente iniciaban romances con enemigos para obtener información valiosa. Imagina una noche en el campamento enemigo. Una amazona entra en la tienda del general. Su mirada es juguetona y su sonrisa, enigmática. Habla de paz, pero su verdadera meta es descubrir las debilidades del ejército. Al amanecer, ya conoce todos los secretos y desaparece, dejando a sus adversarios cautivados por su belleza y astucia. Los secretos de las amazonas no solo involucraban sus relaciones con los hombres, sino también entre ellas. Las leyendas cuentan que las reinas a menudo mantenían su corazón bajo llave, temiendo que el amor pudiera convertirse en su debilidad. Una de estas historias es la de la reina Clitemnestra, quien ocultaba su amor por una joven guerrera. Eran amigas cercanas, pero cada mirada entre ellas revelaba algo más que amistad. Cuando la joven guerrera murió en batalla, Clitemnestra, siempre fuerte e implacable, no pudo contener las lágrimas. Esta historia muestra que incluso los corazones más fuertes pueden ser vulnerables ante el amor. Y ahora, el secreto más importante. ¿Por qué sabemos tan poco sobre las amazonas? La respuesta es simple. La historia fue escrita por hombres. Veían a las amazonas como una amenaza para su visión del mundo, donde las mujeres debían desempeñar roles secundarios. Las leyendas sobre las amazonas a menudo exageraban su ferocidad o las retrataban como aisladas de los hombres. ¿Pero era esto cierto? Los descubrimientos arqueológicos demuestran que las mujeres guerreras existieron, pero su vida era mucho más compleja y rica de lo que los mitos nos hicieron creer. Las amazonas crearon una sociedad donde el amor no era una debilidad, sino una forma de libertad. Sus relaciones podían ser apasionadas, estratégicas o incluso simbólicas, pero siempre eran una elección, no una obligación. ¿Qué podemos aprender de su historia? Las amazonas nos enseñaron que el amor no tiene que ser tradicional. Puede ser una expresión de fuerza, una herramienta para alcanzar objetivos o una forma de encontrar armonía consigo mismo y con el mundo. Su leyenda es un recordatorio de que el amor y la libertad pueden ir de la mano. Y aunque nunca sepamos toda la verdad sobre las amazonas, su espíritu sigue inspirándonos hoy. Este es el final de esta narración, pero, como ocurre con todas las grandes historias, es solo el comienzo para aquellos que buscan la verdad, porque las amazonas nos dejaron la lección más importante. El amor siempre es una elección, y elegir es